Una interferencia. Tito, capítulo 3, versículos 5 al 8, dice sí, ¿ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos. ¿Sí? Ahí lo tenemos en la pantalla. Y si usted no lo tiene, porque no trajo Biblia por alguna razón, pues ahí está en la pantalla. ¿Lo leemos? Dice así la palabra de Dios. No nos... ¿verdad? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Dios, te pedimos en esta hermosa tarde que hables a nuestro corazón, que Señor podamos disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra atención, Señor, para escuchar tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es nuestra serie mensual, hermanos? Entrenamiento saludable. Es nuestra serie mensual. Estamos viendo las Olimpiadas de la Salud Integral. Dice el 2 Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Recuerde que para aprender acerca del entrenamiento saludable hemos hecho un acróstico con la palabra ganar, y cada 8 días estamos hablando acerca de una de cada de estas letras de la palabra ganar, y estamos viendo un principio, estamos viendo conjunto de principios, algunas enseñanzas que nos ayudarán a tener un entrenamiento saludable, a ser ganadores. Amén. Por eso el acróstico es con la palabra ganar. La letra G de goza el entrenamiento. La letra A. La letra N. La siguiente letra A. Apropiate de la promesa, no dude más, o que están dudando. Y por último, hoy es el último tema de la serie con la letra R, de renovación. Hoy quiero hablar acerca de renovarnos todos los días. ¿Qué se le viene a su mente? ¿Qué se le viene a su cabeza cuando usted habla de renovación? Usted pregunte. Yo cuando fui a comprar a Sam's hace 8 días me dijeron, ya se le acabó su membresía, si quiere comprar, tiene que renovar. Se me vino a la cabeza. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza cuando hablamos de renovación? Discipulado o la disposición para permanecer constantemente en intimidad con el Señor. ¿Qué es renovarse todos los días? Es tener un discipulado o una disposición para permanecer constantemente en intimidad con el Señor. Una cosa es decir, yo conozco al Señor. Una cosa es decir, yo voy a la iglesia. Una cosa es decir, me gusta ser cristiano o ser cristiano. Y otra cosa muy diferente es tener una relación muy personal, muy estrecha, muy cercana con el Señor. Déjeme basar lo que voy a hablar solamente en el versículo 5 de esta carta de Tito. Nos salvó, ¿cómo dice? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué nos salvó entonces? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, una de las campeonas que más nos impresionó de todos nuestros atletas olímpicos fue la marchista Lupita González. ¿Usted la vio? A Lupita González, ¿verdad? Que fue una de las más... ¿Qué medalla obtuvo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien estuvo ajeno? ¿Alguno dice, no, ¿a poco fueron Juegos Olímpicos? Plata, obtuvo el 2º lugar. ¿Cuántos? No fue un juego a nivel estado, a nivel nacional, es más, ni a nivel continental.
Fue un juego a nivel mundial. Y sin en cambio obtuvo el número. Es la segunda mejor del mundo. ¿Por cuántos? Por unos cuantos segundos. La primera, ¿cuántos segundos fueron? Bueno, yo sé que como no, fueron décimas, fueron como 2 segundos y algo de diferencia. Entró la china y de ahí atrás, luego entró ella. Así, fueron segundos. Por 2 segundos fue más lenta que la mejor del mundo. No estamos hablando de una competencia local, estamos hablando de una competencia mundial. En el mundo, Lupita González es la número 2. ¿Es algo grande? O sea, sí, o sea, no estamos hablando. Es más, si fuera en el estado, si fuera en el país, pero en el mundo es la segunda mujer más rápida. ¿Te imaginas? Es la segunda mejor mujer. Y me llama la atención que cuando después de que entró y la entrevistaron, no dijo palabras triunfalistas, sino hizo una declaración de compromiso. ¿Qué dijo? Debo trabajar más. Cuando la entrevistan, ¿usted qué hubiera dicho si usted hubiera ganado el segundo lugar de algo a nivel mundial? ¿Usted qué hubiera dicho? Alguien pudo haber dicho, no, pues para eso entrené toda mi vida, para eso estuve aquí, di lo mejor de mí, y el segundo lugar es muy bueno. ¿Sí o no es muy bueno? Es tremendamente bueno. Pero ¿qué dijo esta mujer? Me impresionó porque dice, debo trabajar más para obtener la medalla de oro. ¿Te imaginas? ¿Usted se hubiera conformado con el segundo lugar? Alguien dijo, no hombre, fui la 16ª mejor del mundo. Y pudo haber sido un gran logro. En cambio ella, hermanos, con la medalla de plata se dispone a seguir entrenando. Eso, hermanos, eso es renovación. Eso es renovarse todos los días. Conformarse con lo que tenemos hoy es estancarse. Escúchame bien, siempre les he hablado y siempre les he dicho que no tenemos que conformarnos con las cosas, debemos contentarnos, es decir, ser felices con lo que tenemos, pero no tenemos que quedarnos ahí, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando. ¿Es bueno lo que tenemos, sí o no? Sí, es maravilloso lo que tenemos, debemos aprender a disfrutarlo, porque si no lo disfrutamos podemos amargarnos. Pero conformarse con lo que tenemos nada más y decir, no, ya no necesito más, es estancarse, es vivir estancado. Así que hermanos, no tenemos que disfrutar solamente los triunfos y bendiciones. No se trata de decir, pues ya lo tengo y lo disfruto. Podemos disfrutarlos, pero no se trata solamente de eso. Se trata de saber que hay que seguir creciendo, logrando más, siendo mejores, madurando. Como decía Pablo en Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento en Dios en Cristo Jesús. Esta es una de las cosas que podemos aprender del deporte y podemos aplicarlo a la vida cristiana. Debemos renovarnos todos los días. El clavadista aprende nuevos clavados. El gimnasta, nuevas piruetas. ¿Cómo se dirán? ¿Piruetas? Acrobacias. El jugador de cualquier equipo, nuevas estrategias. Y todo atleta se pone nuevos retos, nuevos desafíos. Más alto, más lejos, más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos sido llamados ¿para qué, hermanos? Para ganar y lograr. Y para lograrlo, hermanos, debemos renovarnos todos los días. La meta que debemos fijarnos nosotros aquí en la tierra es alcanzar la vida eterna. Hace 8 días hablamos de esa promesa. Pero para alcanzarla debemos renovarnos cada día. Y hoy quiero hablar de 3 cosas. Tenemos que renovar algunas cosas en nuestra vida. Yo solamente les quiero compartir 3 cosas. Si usted se renueva de esas 3 cosas, seguramente yo le voy a ayudar. Ahora, ¿por qué no más? Porque con 3 es suficiente y aparte usted no se lo olvida. Porque si le digo 27 cosas que debemos renovar, seguramente se le va a olvidar. Solo 3 cosas que quiero que pongamos en práctica en esta semana, que podamos hacerla nuestra y que podamos renovarnos cada día. Número 1, debemos renovar nuestra actitud.
¿Qué debemos renovar? Nuestra actitud. Sigamos, hagamos las cosas hasta terminar. Renovemos nuestra actitud. En primer lugar, si vamos a hablar acerca de renovarnos todos los días, en primer lugar debemos renovar nuestra actitud. Es un requisito indispensable para quien quiere triunfar el día de hoy, hermanos, que debe ser persistente. Debemos persistir en las cosas. No dejar de intentarlo, persistir. Nadie debería aspirar a triunfar, a crecer, a lograr sus metas si tiene la costumbre de detenerse a la mitad. O si está tomando la carrera, la meta que se proponga con mucha tranquilidad, sin ganas, para triunfar, para aspirar a una vida de victoria, para aspirar a tener una medalla de oro, hace falta ese deseo, esa garra, dicen los chavos, que hace que las personas peleen un episodio más, que corran 1 kilómetro más, que salten un obstáculo más y que no se detengan hasta alcanzar la meta. ¿Saben que uno de los casos más impresionantes de las Olimpiadas fue la hazaña de Mo Farah? ¿Sí sabe quién es Mo Farah? ¿Sí? ¿Quién es ese? ¿Qué corrió? Nada más, imagínense, es el representante del Reino Unido y es el dominador absoluto de fondo de los 5,000 y 10,000 metros. Fíjate, en el último ciclo olímpico. De hecho, es el único que ha conseguido el primer lugar mundial de atletismo y las Olimpiadas. Tiene una absoluta confianza este hombre. Se colocó en el último lugar. Cuando empiezan a correr, de repente se hacen ¿cómo se dice? Ajá, así un contingente de personas y cuando agarran las vueltas es peligroso. Y si los rebasan por dentro se pueden tropezar. Y se cae uno y ¿cuántos creen que se van a caer? Pues se caen todos. Entonces, ¿saben cómo hace este hombre? Se queda atrás, se fue atrás. Se quedó atrás los primeros 2,000 kilómetros. Imagínense, perdón, 2,000 kilómetros, 2,000 metros, 2,000 kilómetros, dije, santo Dios, de aquí a Chiapas, no, más lejos, de Chiapas a Monterrey son 2,000 kilómetros, los primeros 2,000 metros, y después empezó a tomar lugar, siempre rebasando por fuera, sin tener que meterse a la cuerda, le llaman ellos, lo peligroso, por fuera. Lo único que le preocupaba era no perder de vista a los etíopes y a los kenianos que tienen unos piezotes que, santo Dios, cómo corren esos hombres, ¿verdad? Nada más, ahí va. En realidad, el británico no es británico, es un africano. Es un africano que se nació en Somalia, usted sabe que nació en Somalia este hombre, y huyó como refugiado a través de Djibouti, un lugar, para reunirse con su papá en Londres cuando tenía tan solo 10 años. Así que podemos decir que lo que hacen las carreras, persistir, luchar, correr, lo hace en su vida diaria. Era lo que hacía siempre, correr y correr. Me dio risa porque estábamos viendo esto, puse la película de Forrest Gump. ¿Ah? ¿Y cómo empieza la película? ¿Ah? ¿Cuál es la frase clásica de la película? Ay, no la vieron. Ustedes puras cristianas. Sí, corre, Forrest, corre. Y siempre toda su vida se la pasó corriendo. Y era muy bueno en eso. Este hombre llevó su vida diaria a las carreras. Era lo que siempre hacía. Si nosotros estamos acostumbrados a estudiar para un examen, hermanos, ni cree que lo va a pasar. Debemos estudiar para aprender. Debemos estudiar para superarnos. Y cuando llegue el momento del examen, pues lo podremos pasar, pero no, ahí están los chavos cuando faltan 10 minutos para el examen y a ver, y ahí están. Hermanos, ¿cómo creen? Debemos estudiar para aprender, hermanos. Este hombre lo que hacía en su vida diaria, lo hacía en el deporte. Debemos seguir adelante hasta el final. Son muchos los casos de deportistas que aflojan el paso en el último segundo y pierden la carrera. Incluso se han visto los videos, ¿no? Que los ciclistas, ahí va el ganador y cuando va llegando a la meta, ¿qué hace? ¿Qué hacen el típico qué? El típico se sueltan las manos y hacen así la victoria y cuando sueltan eso, y ahí fue a dar la victoria. Hermanos, hay un ejemplo en la historia griega.
Esto lo leí en la tarea de verano que le dejaron a mi hijo. ¿Qué cosas? ¿No le dejaron tarea a sus hijos? A mi hijo sí le dejaron. Hay un soldado griego llamado Filipides. ¿Sí saben de quién estoy hablando? Si usted fue a la primaria, seguramente supo de este soldado griego. En el año 490 a.C. murió de fatiga tras haber corrido 40 kilómetros desde Maratón, así se llama una ciudad, hasta Atenas. ¿Cuál era su objetivo? Anunciar que el ejército griego había derrotado a los persas. Y corrió para avisar. Y en ese esfuerzo extremo que hizo, murió. Alguien puede decir, ¿por qué? ¿Por qué dio la vida por llevar? ¿Que no podía irse con calma? Ya habían ganado. ¿Sí saben por qué? Hermanos, su anuncio era vital. Pues de no haberlo hecho, las mujeres hubieran matado a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque el ejército persa había amenazado a los griegos de que si perdían la batalla, los persas iban a violar a sus mujeres y a matar a sus hijos. Entonces los soldados se acordaron con sus esposas, si no regresamos a tiempo, tal día, tal fecha, matas a tus hijos y después se suicidan ustedes. Si el corredor no hubiera hecho su labor, si hubiera dicho, ay, me tomo un descanso, 1 hora, hubiera muerto, hubieran asesinado las mamás a sus hijos. Era importantísimo lo que tenía que hacer. Así que, hermanos, persistir corriendo para este hombre era un asunto de vida o muerte. Y casi siempre así es en la vida. Hermanos, en la historia hebrea, en 2 de Samuel 23, versículo 8, hay un hombre tacmonita. Está raro, es como si hubiera tehuacanero. Este era tacmonita. ¿Saben cómo se llamaba? Está más difícil su nombre. Se llamaba José Basebet. ¿Sí? ¿Saben qué hacía este hombre? Era un soldado del rey David. Se llamaba muy raro, pero tenía una virtud. Una vez que empezaba algo, no había quien lo parara. ¿Saben qué hizo este hombre? Tomó su espada y se puso a pelear y mató, escúchame bien la cantidad, 800 hombres con su espada. Porque estos hombres venían a robar su cosecha, a su ganado y a sus mujeres. Persistir luchando era un asunto de bienestar. Persistir luchando es un asunto de vida o muerte. La pregunta es, ¿qué estás pensando dejar? Por lo regular, cuando iniciamos algo, nosotros, cuando nos cuesta trabajo, cuando lo vemos difícil, pensamos en dejarlo. ¿Qué estás pensando dejar? Algunos hermanos están pensando dejar su carrera, algunos chicos o chicas están dejando su carrera. No, ya no puedo, es muy difícil, no puedo, lo voy a dejar a la mitad. Su escuela, una amistad tal vez. No, es que cada rato tiene problemas, ya me cansé. En lugar de ayudarlo, lo dejas. Un trabajo, un libro. Alguien tomó, no sé si ustedes, pero yo tenía un compañero en el seminario que cada vez que tomaba un libro, porque nos dejaban estudiar un libro por lo menos 1 al mes, nos pedían un resumen. No era calificación obligatoria, era extracurricular. O sea, si nosotros llevábamos el libro, un resumen leído del libro, lo exponíamos, pues nos ayudaban si necesitábamos algo de calificación. Siempre nos dejaban. Este amigo mío sí necesitaba esos puntos, pero eran algunos puntos y decía, ay, sí, y agarraba el libro bien contento, pero lo veía el libro y decía, estaba grueso. Y de repente ya lo traía el libro y ya lo acabo de leer, no, está bien, no, mejor no, 2 puntos, ¿para qué me sirven? A veces así somos. Iniciamos algo y no lo terminamos. ¿Qué estás pensando dejar, hermano? ¿Tus estudios? ¿Tu fe en Dios? ¿La vida misma? ¿Qué estás pensando dejar? Te propongo una mejor opción. Síguele. La vida es una carrera de maratón. Puede ser duro, pero vale la pena. ¿Qué tenemos que renovar en primer lugar? Nuestra actitud. Sigamos hasta terminar. No nos demos por vencidos. Una vez que iniciamos algo, luchemos. Persistamos. Que nuestra actitud sea de un ganador. No dejemos de luchar. Segunda cosa que quiero que renovemos en este día, nuestra disciplina. ¿Qué significa? Agarremos fuerte nuestra verdad. La vida, hermanos, no solamente es una carrera, sino también es una lucha, y para vencer hace falta estar bien armado.
Solo triunfan aquellos que están preparados adecuadamente. Un buen leñador, hermanos, puede cortar un árbol con una hacha si se lo propone, pero si la afila, no solamente puede cortar un árbol, puede cortar muchos más. Así que, hermanos, tenemos un ejemplo aquí en los mexicanos. Si usted me dice quién es Juan José de los Reyes Martínez, se gana un premio. ¿Sí sabe quién es Juan José Reyes Martínez? Lo voy a volver a leer. Juan José de los Reyes Martínez. ¿Por qué me lo pusiste ya, muchacha? Seguramente se enteró usted de algo que tenía que haber sabido desde la primaria. Está bien, ya dimos. Con razón dije, ay, sí se lo saben. A ver cuándo nació. Ah, ¿verdad? El 3 de enero de 1782 en San Miguel el Grande, Guanajuato. No me lo sabía de memoria, lo investigué. Minero de profesión. ¿Quién fue el Pípila? Todos los embates hacia la Lóndiga en que había terminado, fracaso. Hasta que se dan cuenta que destruyendo la puerta principal era el que podían obtener la victoria. ¿Y qué dijo este hombre? Se tomó una losa, no me imagino de qué. Él era minero, seguramente conocía las rocas, sabía qué tipo de rocas le iba a servir. Toda su vida había sido minero. Se pone una roca y en una lluvia de balas quema la puerta principal. Y entonces entra el ejército y obtiene la victoria, hermanos. Él sabía, hermanos, qué es lo que podían hacer. Él sabía qué era lo que tenía que hacer para alcanzar la victoria. Sin embargo, se armó de valor, tomó su conocimiento y se amarró a una verdad. Se amarró a una roca y dijo, con esta roca me va a servir de tener las balas, lo que me avienten, y voy a lograr una meta. Hermanos, no es el único. En la historia que les acabo de leer de Eleazar, hijo de Dodo, en 2 Samuel 23, 9 y 10, él dijo, de mi cuenta corre que esta vez los filisteos no regresen a sus casas victoriosos. Y fue a pelear y mató 800 hombres. Y dicen que cuando regresa, lo voy a parafrasear, les voy a contar la historia. Su esposa lo ve victorioso de defender a su casa. Los filisteos no eran buenos agricultores, no eran buenos ganaderos, eran muy buenos en fabricar armas. Y lo que hacían era que invadían pueblos, les robaban sus cosechas, sus mujeres, y de esa manera subsistía el pueblo. Pero este hombre se cansó, se hartó y dice que tomó su espada y mató a 800 hombres. Y dice que cuando regresa a casa, su esposa feliz y contenta porque regresó a casa sin que estos hombres vinieran a saquearlos, se sentó a la mesa y estaban tan felices y dice que cuando estaban con su espada en la mano todavía, y entonces cuando le sirve la comida, su esposa le dice, pues deja la espada, vamos a cenar. Y que le dice, no puedo. En serio, no puedo, dice. ¿Cómo que no puedes? Se cree que es, ¿cómo es? ¿Qué es esto? ¿Se le había qué? Engarrotado es el término así más fácil de entender, pero es un efecto muscular. Los tendones yo creo se le habían ¿qué? Contraído tanto que no podía, necesitaba un largo periodo de relajación para poder abrir la mano y sacar la espada. Es decir, esa herramienta, ese equipamiento que tenía para atacar, para defenderse, se había hecho parte de su cuerpo. De tal manera, es una metáfora, es una forma de decirlo. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando estoy hablando de renovar nuestra disciplina, hermanos, tenemos que aferrarnos a algo, como lo hizo el Pípila, se aferró a una roca para cuidarse, para alcanzar su objetivo. Este hombre se aferró a una espada a tal grado que no podía soltarla. Terminó pegada su espada a su mano. Hermanos, ¿podemos ver la enseñanza? Para tener una vida de éxito, uno debe tener una verdad a la cual aferrarse con todas las fuerzas de su corazón. ¿A qué llora una espada? Pero nosotros, hermanos, necesitamos aferrarnos a algo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un principio. Estoy hablando de una idea. Estoy hablando de una verdad, de un credo, de una fe. Cristo es la mejor opción.
Debemos aferrarnos. Si queremos renovarnos, hermanos, si queremos renovar nuestras disciplinas, necesitamos agarrarnos fuerte de una verdad, y esa verdad es la palabra de Dios. Dos cosas. Debemos renovar nuestra actitud. Nunca dejarnos vencer por las dificultades. Pero también debemos renovar nuestras disciplinas. Es decir, debemos tomarnos de una verdad, de un principio, de un credo, de una enseñanza. Cristo es la mejor opción. Y por último, debemos renovar nuestra estrategia. Es decir, debemos enfrentar al enemigo. ¿Cómo se le dice a alguien que no le interesa luchar por su bienestar? ¿Cómo se le dice? Alguien que no le interesa nada. Oye, que esto, no, déjalo. Pero te lo están quitando así. Desinteresado, dejado, conformista, a lo mejor cobarde, alguien es cobarde, ¿no? Porque no, tengo que luchar. Flojo, a lo mejor, no, es que tengo que ir y pararme temprano y hablar, no, mejor que se quede. Hermanos, en la vida hay un enemigo para vencer. Y para vencerlo hay que hacer por lo menos dos cosas. Identificar el enemigo y vencerlo. ¿Estamos de acuerdo? Si sentimos que nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, un vecino, etcétera, etcétera, es nuestro enemigo, entonces como que no hemos contestado correctamente la pregunta: ¿contra quién estoy luchando? Es indispensable saber contra qué gigante nos enfrentamos. Es indispensable saberlo. En estos Juegos Olímpicos hubo varios cristianos, ¿sí sabía usted? Uno de ellos fue el ganador de la medalla de plata de los clavados. ¿Sí? Él sabía muy bien contra quién competía. Cuando tenía 1 año y medio de estar entrenando bajo la supervisión de su papá, tuvieron un incidente, así lo platica su papá. Dice que se les acercó una vez un hombre mientras estaban entrenando, y dice que le dijo: ¿me permite orar por su hijo? Y el papá le dijo sí, y empezó a orar por él y le dijo: Señor Dios, que este niño llegue a ser un competidor centroamericano, que llegue a los mundiales y que logre algún día llegar a los Juegos Olímpicos. Abrieron los ojos los dos y dijo: ¿cree que Dios puede hacer todo esto posible? Y fueron, y entonces 2 años después de esta oración, casi 3, Germán, que se llama Germán Sánchez, es el ganador, clasificó a los Juegos Olímpicos. Amén. Después de 2 años de haber hecho esta oración, después de estos, fíjate que el que oró no dijo: declaro en el nombre de Jesús que vas a llegar a los Juegos Olímpicos. Fíjate que no dijo eso. Dijo: Señor, si tú lo permites, que alcance los Juegos Olímpicos. Por supuesto, el clavadista no dijo: pues si yo oro por mí, pues me siento, algún día llegaré. ¿Verdad que no? Tuvo que entrenar. Identificó bien lo que iba a hacer. Y entonces, hermanos, ahora que este hombre había entrado a los Juegos Olímpicos, le preguntaron algo y le dijeron, ¿qué es lo que hiciste para alcanzar esto? ¿Y qué dijo? La clave para lograr el éxito es que Dios está conmigo. Si necesitas amor, si necesitas de un padre, si necesitas de una madre, tienes a Jesús. Eso dijo Germán. Te invito a que le abras tu corazón y verás que con Él encontrarás todo lo que te ha hecho falta. En una entrevista. ¿Te imaginas? Hermanos, evidentemente este joven sabe que hay una competencia ya más seria en las Olimpiadas, que es la vida. Y el enemigo es el pecado. El enemigo es el mal, es la ausencia de Dios. Estaba leyendo que dice que cuando Moisés estaba en el desierto con el pueblo de Israel, dice que pecaron y Dios mandó serpientes que los mordían y morían, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Moisés después de que el pueblo se arrepintió y clamó a Dios misericordia? ¿Qué hizo Moisés? Hizo una estatua de bronce, una serpiente, y la levantó y dijo que aquel que la mirara iba a ser curado. Alguien alguna vez dijo: ¿y por qué una serpiente? Porque mismo Jesús dijo que así como la señal que levantó Moisés en el desierto, el Hijo del Señor se ha levantado. Y alguien dijo: entonces representa a la serpiente que el mal representa a Cristo allá. No. ¿Quién fue crucificado en la cruz? Jesús. Pero ¿contra quién venció? Contra el mal que ya había sido profetizado. Cuando Moisés levanta una serpiente allá en el desierto, está diciendo que ahí en la cruz
iba a ser derrotado el mal, iba a ser derrotado el pecado. No significa, no estaba levantando que asemejando a la serpiente a Cristo, no, estaba diciendo que en esa cruz iba a ser derrotado el pecado, iba a ser derrotado el mal. Hermanos, nosotros debemos de aprender a identificar a nuestros enemigos. Los judíos tenían bien identificados a sus enemigos, pero justamente este hombre dijo, no basta, perdón, ya basta, no más, tenemos que hacer algo. Alguien alguna vez dice, sí, estamos hartos, estamos cansados, que alguien más se levante y lo diga. Muchos tenemos esa actitud, estamos cansados, estamos fastidiados, pero no hacemos nada. Tenemos que hacer algo. Así que hermanos, reflexionemos con seriedad. ¿Quién es tu enemigo? ¿Realmente quién es tu enemigo? Algunos dicen, cuando hablaban de la historia, los filisteos eran su enemigo. No, no eran su enemigo. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel cuando se enfrentaron a Goliat el gigante? ¿Cuál fue el problema? El miedo. El miedo que ellos tenían, la inseguridad que tenían en ellos mismos. Su enemigo no era el grandote ese que estaba ahí parado. Ese no era su enemigo, el enemigo era el miedo que había en su corazón. Se olvidaban que servían a un Dios vivo, a un Dios grande, y tuvieron miedo. Hermanos, en ocasiones nosotros pensamos que nuestros enemigos son nuestros vecinos, nuestros familiares que no son cristianos, los que van a la escuela, los que nos conocen y que nos odian por ser cristianos. No, ellos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos en ocasiones, hermanos, somos nosotros mismos, nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras faltas de fe, nuestras identidades deterioradas. Hermanos, necesitamos entonces nosotros empezar a confiar en nuestro Dios. Necesitamos recordar, traer a la memoria lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El problema es que a veces somos bien desmemoriados, se nos olvida lo que Dios hace por nosotros. Tenemos que empezar a recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es aquello que está robando tu vida, hermano? Desilusión, amargura, sentimientos de culpa, sentimiento de inferioridad, complejos, alguna fobia, vergüenza, es un vicio. ¿Qué te está robando la vida? Tomémonos de la mano del Señor y enfrentémonos cara a cara. Así que, hermanos, 3 principios en esta hermosa tarde. Número 1, tenemos que renovar nuestra actitud. Sigamos adelante. Si queremos renovarnos, tenemos que renovar nuestras disciplinas, es decir, debemos de agarrarnos fuerte de una verdad, escuchar una verdad del Señor, tomarnos de ella y que sea la base de nuestra vida. Y en tercer lugar, debemos renovar nuestra estrategia. ¿Quién es tu enemigo? No son las personas que te rodean, son algunas cosas que tienes dentro de ti. Así que, hermanos, déjenme darles un principio para comenzar con esta renovación. Sigamos hasta terminar. Agarrémonos fuerte de una verdad. Enfrentémonos a nuestro enemigo. Alguna vez escuché al pastor Gilberto dar un principio que me gustaría recordar en esta hora. El principio de ahora me toca a mí. ¿Qué es este principio? Déjenme ilustrárselo. ¿Alguno de ustedes jugó alguna vez béisbol en su vida? ¿Sí saben qué es el béisbol? ¿Algunos jugaron? En mi pueblo era beisbolero también. Siempre perdían, pero jugaban. Era beisbolero, ¿no? Nos jugaba el béisbol. Bueno, dice que una ocasión un hombre pasó por un equipo de béisbol así cuando estaban jugando los chavos. ¿De cuántos es el equipo de béisbol? No saben, entonces no son tan buenos, ¿verdad? ¿Cuántos juegan en la cancha? ¿Cuántos son? Ya se los olvidaba, ¿eh? Que no son beisboleros. Bueno, los tengo que recrear para que algunos aún no han jugado. Pero miren, en el béisbol no es como la lucha libre, no es como el box, no es como, ¿qué otro deporte que tiene? Como el básquetbol, como el fútbol, que tienen límite de tiempo. No tiene límite de, ¿cómo se dice esto? Sets, por ejemplo, en el voleibol. El béisbol son entradas, pero cada entrada va a tardar
Lo, 3 outs, pero esos 3 outs van a llegar no en determinado tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que se los hagan, y va a depender de eso la entrada. Una entrada alta y una entrada baja. Más o menos para que me entiendan, ¿no? O sea, los dos equipos, unos batean y otros pichan o sirven, ¿no? Entonces, y van a ser así. No todos los bateadores batean, porque tienen como un ciclo de bateo, o sea, se dan vuelta los bateadores, o sea, algunos van a batear, algunos, si, por ejemplo, yo soy el cuarto bateador y los otros 3 les hacen los outs, pues seguramente no bateo. ¿Ah que sí? Sí estamos de acuerdo, ¿ah? Entonces, bueno, algo así, para que todos me entiendan algo. Si no, pues, no lo explico, no me va a entender. Se lo dije a mi esposa se quedó así. ¿What? Por eso, pues, no, mejor se lo explico, capaz que no me entienden. ¿Cuál es el principio de ahora me toca a mí? Llegó este hombre y estaban jugando béisbol. Y pasó a donde está la banca, ¿sí se llama banca también el béisbol? Donde están los que están listos para batear. Y estaban ahí entrenando y bien felices, gritando y contentos. Y le pregunta el señor, el hombre que pasó por ahí, que por qué estaban tan contentos. Dice, ¿cómo van? Y dice, 18-0. 18-0. Ah, bravo. ¿Y quiénes van ganando? Ellos. Y entonces el hombre así como que ya se iba caminando y se queda. Dice, no se aguantó y que le dice, ¿y entonces por qué están tan contentos? Y ellos entusiasmados se voltean a ver, porque ya nos toca batear. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden esto? En ocasiones nosotros pensamos que la vida es difícil, que las situaciones que hay en nuestras vidas son difíciles, pero ahora nos toca a nosotros hacer algo. ¿Sí sabe que en el béisbol se le puede dar la vuelta en un ratote? No es como el fútbol, que un gol a la vez, ahí sí están 3 y 1 a batear y todo un jonrón, entran 4 carreras de así y sin out. Aquí está muy padre el deporte, por eso estos chavos estaban tan felices, porque su equipo iba perdiendo, pero ¿por qué estás tan feliz? Porque ya nos toca a nosotros. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes dicen, no, pastor, pues yo siento que voy perdiendo. Hermanos, debemos aplicarlo a nosotros mismos. Usted y yo hemos tenido fracasos, tragedias, pérdidas, retrasos, pero ante la realidad de una vida que nos espera, una familia que nos necesita y un Dios que nos ama y que nos quiere dar la victoria, podemos decir, ahora me toca a mí. Ese es el principio. Tal vez la vida nos ha porreado, nos ha metido un montón de carreras, nos ha hecho muchos outs, pero ahora nos toca a nosotros. No nos quejemos de lo que no tenemos. Algunos se quejan por lo que no tienen, hermanos. Disfrutemos lo que sí tenemos y vayamos por más. No nos detengamos solo para renegar. Mejor sigamos con más ganas. El pueblo de Israel, un pueblo que Dios amaba tanto, se quejaba mucho en el desierto. Usted sabe que el libro de Números registra 2 censos que hizo Moisés. Uno al principio de la salida del monte de Sinar, cuando dice que monte Sinaí, dice que llegó el pueblo de Israel cuando le dio las tablas, y de ahí van a caminar a la tierra de Canaán, ¿sí? Y dice que hace un censo. ¿Saben cuál era el propósito del censo de Dios para el pueblo de Israel? Saber cuánta gente tenía lista para pelear. Recuerde que no censó a la tribu de Leví, porque ellos eran los encargados de agradar y de adorar a Dios. Entonces solamente censó a los demás. Y dice que cuando censó, empezaron a caminar. Y cuando hicieron el último censo, listos para llegar a la tierra prometida, eran menos. Eran menos hombres. ¿Por qué? Porque Dios se daba cuenta que mientras ellos no llegaban a la tierra prometida, estaba menguando el pueblo. Estaban tristes, no tenían ganas de tener hijos, porque no habían llegado a la tierra prometida, se habían reproducido. Alguien dijo, ¿por qué se fueron? ¿Para qué se van para Egipto? El Señor los llevó a Egipto para que se reprodujeran a más no poder. ¿Sí se da cuenta? Nadie los atacaba al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era Egipto una gran potencia. Pero una vez que estaban listos, el Señor dice, vámonos. ¿Y saben qué hicieron en ese transcurso? ¿Sí sabe cuánto tiempo le tomó del monte Sinaí a la entrada de la tierra prometida? ¿Sí saben cuánto tiempo le tomó?
Un año. Pero cuando llegaron ahí a la entrada de la tierra prometida, el pueblo se quejó tanto que dijo el Señor, es necesario que estos que se quejen mueran. Y los que sí crean en mí, tomen la tierra prometida. ¿Y saben qué les hizo? No podían cruzar una parte del río porque llegaron a la parte oriental del río. ¿Y qué les dijo el Señor? Denle la vuelta. Y esa vuelta les tomó 39 años. ¿Sí se dan cuenta? Pues llegaron inmediatamente. Hermanos, no nos quejemos. Algunos hablamos con Dios solamente para renegar, para quejarnos. Hermanos, mejor sigamos con más ganas, renovando nuestra actitud, renovando nuestra disciplina y renovando nuestras estrategias. 3 cosas que debemos renovar. Renovémonos cada día y entonces podremos ganar el oro en nuestra olimpiada, que es la vida. Así que si alguien de ustedes dice, sí, gozamos el entrenamiento, amamos la victoria, no nos rendimos, apropiámonos de la vida, y ahora les estoy pidiendo que nos renovemos día tras día. ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo me quiero renovar? Tal vez mi actitud no es la correcta. Tal vez he tratado de dejar las cosas a media. Tal vez he empezado las cosas y me estoy dando por vencido, pero a partir de hoy quiero volver a renovarme, quiero persistir. Tal vez no estás en ese problema, pero sí, a lo mejor todavía tu disciplina no es la correcta, tal vez oras, lees la Biblia solamente cuando tienes ganas, dice el pastor Oscar, cristianos de parto, porque hoy sí les nace, hoy no me nace, mañana sí, pasado no. Cristianos de parto, es que no me nace, pastor. ¿Por qué no voy a la iglesia? Es que no me nace ir, estoy esperando que me nazca. Cristianos de parto. Dejamos esas disciplinas y renovemos también nuestra estrategia. ¿Quién es mi enemigo? ¿Realmente es alguien que me impide? Pastor, es que todos los días en la mañana cuando salgo, no hombre, me tiran tierra de panteón en la casa, por eso no quiero en la iglesia. Algunos le echan la culpa, no es cierto, o sea, a veces es nuestro mayor impedimento para tener una relación con Dios somos nosotros mismos, nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras faltas de fe. Identifiquemos y tomemos ahora este día y digamos, hoy me quiero renovar. El día de mañana quiero iniciar con una actitud mejor. El día de mañana quiero empezar una nueva disciplina. El día de mañana quiero tener una nueva estrategia. Y entonces podremos alcanzar la victoria que el Señor ya nos ha ganado. Las Olimpiadas de nuestra vida, hermanos, las Olimpiadas de la salud integral se pueden ganar solamente gozando el entrenamiento, amando la victoria, no rendirnos nunca, apropiándonos de la promesa y renovándonos todos los días. Amén. Así que yo le animo, si usted dice sí, a partir de hoy quiero iniciar de una nueva manera esta semana, quiero iniciar de una nueva manera este día, este nuevo mes que empieza, vamos a iniciar este nuevo mes, septiembre, tenemos este mes. Entonces yo le animo a que nos renovemos. Ponga sobre sus pies. Señor Jesús, aquí estamos, Señor. En ocasiones tal vez hemos pensado dejar las cosas a media. En ocasiones tal vez hemos decidido no seguir adelante, Padre. Pero Dios, en esta hora, Padre, te pido con todo mi corazón, eterno Señor. Te pido con todo mi ser, Dios, que nos ayudes a renovarnos, Padre. A veces nuestro problema no son nuestros enemigos. A veces nuestro problema no es las personas que nos rodean, quienes nos critican. No. A veces nosotros mismos somos nuestro problema. Pero te pido, eterno Dios, que nos ayudes. Que nos renovemos, Dios. Que cada día nos renovemos, Padre. Que cada día, Padre, decidamos intentarlo una vez más. Mejor.